Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho en esta hermosa noche. Vamos a orar y dar las gracias a Dios para que Él pueda, ¿verdad?, guiarnos siempre a toda su verdad, y que podamos, ¿verdad?, podamos libremente abrir nuestras Biblias, abrir la palabra de Dios y seguir aprendiendo y creciendo en ella. Bien, oremos y demos gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por darnos esta maravillosa oportunidad que todos nosotros tenemos de poder, Señor, abrir tu palabra, poder, Señor, estudiarla, poder reflexionar en cada uno de los preceptos y mandamientos, Señor, que están en ella, cada una de las historias, Señor, de las vidas de los personajes bíblicos que hay, Señor. Gracias por darnos este maravilloso ejemplo también de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, para venir aquí y guiarnos, darnos, Señor, estos pasos, Señor, que podamos seguir estas huellas, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, con todo a poder usar tu palabra, Señor, correctamente, para que tú seas siempre el único que se lleve la gloria y la honra, Señor, en todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, como ustedes saben, vamos a continuar con lo que es esta serie. Hemos entrado a este tramo ya final de este Sermón del Monte, ese capítulo 7, ¿verdad? Ah, y donde hemos aprendido bastantes cosas, ¿bien? Pero nosotros vamos a ver en la noche de hoy un poquito acerca del seguimiento de lo que leímos la semana pasada con respecto a este tema de la oración, acerca de pedir, donde nuestro Señor Jesucristo habló acerca de pedir, de buscar, de llamar, y cómo nosotros enmarcamos eso en el tema de la oración, pero lo desarrollamos como el ruego, como esa búsqueda, ¿verdad?, constante de la justicia y del reino de Dios, ese clamor que nosotros podemos tener también. Pero vamos a leer estos versículos, vamos a leer estos versículos que leímos la semana pasada para nosotros entonces poder entrar en materia, poder entrar en contexto. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 7, el verso 7 al 11, donde nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo a este grupo de personas, les dice: pedid, están mandando y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Dice las Escrituras. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, escuchen muy bien, iglesia, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Bien, eso es interesante porque nosotros podemos analizar una y otra vez lo que son estos temas, pero lo que sigue en adelante es muy interesante. Y si nosotros no hacemos un pare en esto, un ejemplo, nosotros hablamos de, embarcamos lo que leímos nosotros en cuanto a la oración, pero nosotros no tomamos en cuenta la semana pasada acerca del tema de la bondad, la generosidad y también lo que es el amor de un padre hacia sus hijos, que nuestro Señor Jesucristo entonces lo hizo en una forma de ejemplo, ¿bien? Y por consiguiente, esto dicho de nuestro Señor Jesucristo, entonces le añade algo a toda esta generosidad que él muestra de un padre hacia sus hijos, ¿verdad? Entonces él cataloga bien lo que es la generosidad y cómo vemos, ¿verdad?, embarcado en todo esto, la gran generosidad del amor, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener por los demás.
Esto que Jesús nuevamente va a decir en este versículo siguiente, el versículo 12 de este capítulo 7, es muy interesante. Bien, muchos lo catalogan como las reglas de oro, bien moral. En Mateo capítulo 7 podemos leer para comenzar, ¿verdad? Nuestra lectura del día de hoy, nuestro texto. Dice así. Por esto, recuerden que él viene hablando acerca de esa bondad de los padres, de pedir, de buscar, y siendo malos, ¿verdad? Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos le va a dar, ¿verdad? Buenas cosas a los que le piden. Por eso, entonces dice nuestro Señor Jesucristo, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Eso es interesante porque para muchos pudiera verse como que Jesús se salió como del tema en primera instancia, pero no, Jesús conocía el corazón malo y egoísta de todos ellos. Y si ustedes se dieron cuenta en el versículo 11, el versículo anterior a este que acabamos nosotros de decir, de leer, él le afirma a estas personas que ellos eran malos. Bien, cuando él les dice, aún siendo malos, saben dar buenas dádivas, pueden ser dadivosos, pueden ser generosos con sus hijos. Bien, recordemos algo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Bien, que el hacer aún estas cosas, desde el capítulo 5, él viene diciendo eso, desde que el hacer estas cosas no necesariamente son indicadores de que somos hijos de Dios. Bien, él les hizo dos preguntas. Bien, en el capítulo 5, hay varias preguntas en el capítulo 5, pero dos concernientes a estas cosas. Él le hace dos preguntas en el capítulo 5 y una de ellas es, ¿qué recompensa tenéis? Bien, ¿qué recompensa tenéis? ¿Qué hacéis de más cuando tú le das a tus hijos, cuando tú le das a las personas, ¿verdad?, que te aman? ¿Qué haces de más? ¿Qué recompensa tienen de estas cosas? Jesús les había dicho bien cuál era el indicador de ser un hijo de Dios. Y esto podemos nosotros verlo, y lo vimos ya en el capítulo 5, bien, en el capítulo 5, donde dice, capítulo 5, verso 44 al 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, escuchen muy bien, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Bien, así que nuestro Señor Jesucristo ya ha dicho eso, bien, con anterioridad. Así que cuando él le dice a estas personas de que ellos siendo malos saben dar buenas dádivas o buenas cosas, siendo generosos con sus hijos, bien, pero esto no es necesariamente ese indicador del cual nuestro Señor Jesucristo ya ha venido hablando con anterioridad. En el capítulo 7, Jesús da un estándar, bien, con la denominada ya regla de oro para muchos, bien, por el cual el ser humano, honestamente el ser humano naturalmente malo y egoísta, puede medir su conducta. Este es el estándar que nuestro Señor ha utilizado para que la gente naturalmente mala como nosotros y egoístas como nosotros, ¿verdad?, puedan medir su conducta, motivaciones y también sus pensamientos. Bien, tratando activamente a los demás de la misma manera que nosotros queremos ser tratados. Bien, entonces nuestro Señor Jesucristo termina este versículo 12 del capítulo 5, dice aquí, del capítulo 7, porque esta es la ley y los profetas. En el Antiguo Testamento, bien, se les mandó al pueblo judío lo siguiente en Levíticos,
En Levíticos podemos ir nuevamente a las Escrituras. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Bien, nuevamente, Levíticos capítulo 19, el verso 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, eso es muy interesante, bien, hermanos míos, porque en un sentido, este mandamiento implica la condición real de todos los seres humanos, bien, los cuales, como ya les había dicho, naturalmente son malos y egoístas, pecadores, bien, somos amadores de sí mismos, somos amadores de nosotros mismos. En este mandamiento, hermanos míos, bien, utiliza nuestro Señor ese defecto humano a causa, ¿verdad?, del pecado, como ya sabemos, como un punto de partida para saber cómo tratar a los demás. Bien, miremos el contexto de esto que leímos de nuestro texto en el capítulo 7 de Mateo, pero en Lucas, cuando él expone esto dicho por nuestro Señor Jesucristo. Bien, en Mateo, en Lucas, disculpe bien, en Lucas capítulo 6, el verso 31 al 36, dice, y así como querréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis, dice aquí, a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, entonces, ¿qué mérito tenéis? Bien, también los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, dice nuestro Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Wow, yo creo no le puse, ¿verdad?, estos versículos a ustedes. Vamos a ver aquí. Muy bien, déjenme leerles otra vez esto, porque para mí esto es sumamente impresionante. También el contexto aquí de Lucas capítulo 6. Bien, y así como querréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Bien, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Bien, y sigue diciendo, si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Y el capítulo 5 es mucho más certero. El capítulo 5 de Mateo dice que sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando habla acerca de amar de la misma manera o de hacer cosas buenas de la misma manera que nuestro Padre Celestial también lo hace, aún como dice Lucas, ¿verdad?, con los ingratos y perversos. Esto es de suma importancia, hermanos míos. El ser humano normalmente exige respeto, amor, honestidad, fidelidad, etcétera, y un largo etcétera. Bien, aun si ellos lo merecen o no.
Bien, Jesús sabía todo eso, bien, y usó esto mismo para mostrar cómo deben de tratar a los demás. Bien, como ellos mismos deseaban ser amados, ser respetados, ser perdonados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con esas palabras Jesús les estaba diciendo en otra forma, si quieres que te muestren amor, bien, entonces muestra amor a ellos. Deseas, ¿verdad?, amabilidad, entonces sea amable con los demás. Bien, si quieres que te sean fiel, sé fiel. Pero Jesús lo pone en un estándar mucho más alto del resto del mundo. No es solamente hacer estas cosas con las personas que son afables, con las personas que son amables, con las personas que son respetables, con las personas educadas, con las personas buenas. Él lleva esto incluso a nuestros enemigos, hermanos míos. Bien, todo esto que nuestro Señor Jesucristo ha estado hablando aquí, bien, no tiene que ver nada con esa ética recíproca o esa reciprocidad de yo te amo, te respeto, pero espero algo a cambio, bien, en términos más simples, lo mismo que yo estoy dando. Y si no recibo ese amor, si no recibo ese respeto, si no recibo esa actitud cálida, amable, ¿verdad? Amena, entonces yo voy a dejar de amar, voy a dejar de respetar, voy a dejar de ser fiel, voy a dejar, etcétera, y ese largo etcétera que existe. Bien, pero escuchemos lo que menciona el apóstol Pablo, porque es una enseñanza también de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo, que ha hecho un gran trabajo, ¿verdad?, en Asia, y le ha dado un ejemplo también de vida, dice, en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles, bien, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bien, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido enseñándoles a toda esta gran multitud, hermanos míos. Leamos nuevamente este versículo 12 de ese capítulo 7. Por eso, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también vosotros con ellos, haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas, hermanos míos. De eso depende toda la ley, aunque muchos consideran esto dicho por Jesús como la clave principal, ¿verdad? El icono, el tope, ¿verdad? De este sermón del monte, algo que estoy en desacuerdo, ¿verdad? Pues yo pienso que eso que Jesús acaba de decir en este versículo 12, bien, es el subproducto de haber hallado, haber recibido, haber encontrado, haber creído en ese reino de Dios y su justicia perfecta que nosotros debemos de buscar primeramente, ¿bien? Esta conocida regla de oro, bien, la aplica cuando es aplicable cuando nosotros en primera instancia hemos encontrado este reino de Dios, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esta palabra del Evangelio, esta perla de gran precio, cuando nosotros hemos encontrado este precioso regalo de nuestro Dios y su maravillosa justicia que viene a través de su palabra, es entonces que como resultado a esto podemos entonces, ¿verdad?, hacer ese bien que nosotros queremos a los demás. Bien, queremos ese bien y queremos hacerlo a los demás, eso proactivo, ¿verdad?, de los creyentes. Pero en esta consciente, este es uno de los dos mandamientos, esta última parte que nuestro Señor Jesucristo ha hablado aquí, porque esto es la ley y los profetas, ¿verdad? Es el segundo mandamiento, por así decirlo, de los dos grandes mandamientos que encierran, ¿verdad?, toda la escritura, aunque puede, ¿verdad?,
una cosa no puede estar sin la otra, hermanos míos. La segunda, esto que acabamos de ver, de hacer con los otros de la misma manera que nosotros queremos que se nos haga a nosotros, o amar como es el mandamiento más claro, ¿verdad? Amar a los demás como a nosotros mismos. El segundo mandamiento siempre dependerá siempre del primero. El mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero el primero no puede estar sin el segundo y viceversa, hermanos míos, aunque el segundo va a depender siempre del primero. Y aquellas personas, un ejemplo, que hacen las cosas bien, son bondadosos, generosos con los demás, pero no tienen amor, de nada le vale, o que sus motivaciones solamente sean que las personas lo vean bien. No hay recompensa de nuestro Padre por hacer tales cosas, hermanos míos. Así que nuestro Señor Jesucristo, en términos sencillos, ha abarcado este versículo 12 de esa forma, bien, mostrándonos este maravilloso ejemplo de justicia, esta justicia superior a la de los escribas y fariseos. Bien, obviamente, si ustedes continúan estudiando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el estándar, ¿verdad?, específico para los creyentes, para todos los creyentes, en un sentido, es amar a los demás de la misma manera que Él nos amó, que Dios nos amó a nosotros en Cristo Jesús, donde ese amor amerita un sacrificio, donde el punto máximo es la muerte. Bien, así que el estándar es todavía, lo ha elevado todavía más a sus discípulos, bien, al punto de decirles que ellos necesitan amarse los unos a los otros, al punto de sacrificarse, ¿verdad? Como Dios lo hizo. ¿Y cómo Dios lo hizo? Donde un montón de perversos, ¿verdad? Ingratos y perversos, aquí enemigos de Dios, que no queríamos saber, que cada uno de nosotros, como dice Isaías, se descarrió por su propio camino, ¿bien? Que no tenía en cuenta a Dios ni darle la gloria a Dios. Bien, a este grupo de personas Dios eligió sacrificarse por este montón de pecadores que nosotros somos hoy también. Así que ese es el estándar, y ese es el estándar que nuestro Señor Jesucristo en primera instancia en el capítulo 5 ha venido diciendo, de amar incluso a nuestros enemigos, ¿bien? De ser bondadosos y generosos incluso para ellos. Bien, esta es la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios antes de entrar a lo que es esta etapa de preguntas y respuestas del tema de hoy. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por darnos esta hermosa oportunidad, tu palabra, Señor, también de leerla, de analizarla, de reflexionar en ella, Señor. Ayúdanos a decir tus palabras sin quitarle ni añadirle absolutamente nada, porque tu palabra es la máxima autoridad para el creyente. Guíanos, Señor, a poder obedecerla. A poder amarla con pasión, Señor, también predicarla a otros. Guíanos, Señor, a poder poner en práctica estos principios y mandamientos que hemos escuchado, Señor, en el día de hoy, de si nosotros así de la misma forma que queremos ser amados, queremos ser respetados, que queremos que se nos hagan a nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, a poder hacer las mismas cosas, Señor, que nosotros queremos para sí mismos, para nosotros mismos, hacerlo a los demás. Guía, Señor, a la iglesia a poder ser un gran ejemplo de amor, porque este es el verdadero distintivo para nosotros a ser reconocidos por los demás como tus discípulos, como dice nuestro Señor Jesucristo también en este punto, para que seamos hijos
del Altísimo para que seamos hijos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias mis hermanos de Facebook Live. Dios me le bendiga. Bye bye.